Hola, bienvenidos a esta sesión de relajación. En esta sesión vamos a centrarnos exclusivamente en la mandíbula, aunque previamente realizaremos 3 respiraciones profundas para relajar todo el cuerpo. Empecemos. Cierra los ojos y ponte en un lugar tranquilo, donde puedas estar cómodo. 1. Coge aire y llévalo a tu barriga. Hinchala como si fuera un globo. Y ahora suelta lenta y suavemente. Hazlo a tu ritmo. Empiezas a notar cómo tus pies, tus piernas, tus brazos, tu espalda, tu cuello y tu cabeza se sienten más y más relajada. 2. Vuelve a coger aire y suéltalo lentamente. Nota todo tu cuerpo va eliminando toda la tensión. 3. Nuevamente coge aire. Hincha tu diafragma y suéltalo suave y lentamente. Ahora estás alcanzando una relajación muy profunda. Todo tu cuerpo se siente muy ligero. Ahora imagínate sentado en la orilla del mar y como una brisa va acariciando todo tu cuerpo, todo tu rostro. Puedes escuchar las olas del mar, las gaviotas, sentir como la brisa te acaricia y esto te ayuda a relajarte todavía mucho más. Presta atención si en tu mandíbula sientes algo de tensión. Ligeramente abre tus labios y empieza a eliminar la tensión de tu boca. Tu lengua descansa, tranquila, suelta, dentro de tu boca. Sé consciente si en tu mandíbula inferior hay algo de tensión y respira profunda y suelta y elimina toda la tensión. Céntrate ahora en tu mandíbula superior y vuelve a fijarte si notas algo de tensión. Coge aire suavemente y sueltas y eliminas por completo toda la tensión. Sientes ahora toda tu boca relajada y empiezas a llevar esa sensación al resto de tu rostro. Por el mentón, los pómulos, las sienes, la frente. Sientes todo tu rostro, tu mandíbula completamente relajada. Ahora llevas esa sensación también hacia el cuello y sueltas todos esos músculos que generan tanta tensión. Por norma general, las personas que tienen bruxismo y mucha tensión en ocasiones suelen ser tensión acumulada de alguna emoción. Intenta ser consciente si alguna emoción en tu vida está provocando esta tensión en tu mandíbula. También a veces las personas muy perfeccionistas suelen acumular mucha tensión y la somatizan en alguna parte del cuerpo, como puede ser la mandíbula. La tensión en la boca no deja de ser una ira retenida, a veces provocada por una situación familiar, una situación de pareja o una situación en el trabajo en que tienes que soportar una tensión y luego por la noche la conviertes en bruxismo. Intenta ser consciente de qué emoción es la que está provocando tu bruxismo para poder gestionar y que no te impacte sobre ti. Vamos a hacer un par de afirmaciones para ayudar a eliminar la tensión y la ira acumulada en la mandíbula. Elimino por completo toda la tensión y la ira que pueda haber en mi mandíbula. Entiendo que a veces las cosas no salen como yo quiero, pero estoy aprendiendo a no generar tanta tensión. Cuando estés listo, toma una última respiración profunda y lentamente abre los ojos, llevando contigo esta sensación de bienestar. Yo te abrazo fuertemente y deseo que te haya ayudado. Si te ha gustado, dale un like,
Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.